Okay, hello everyone. This is week number 11. The topic for today is modal verbs for request. El tema para la semana 11 es verbos modales para realizar peticiones o solicitudes. Today we're going to work on 3 modal verbs. Hoy vamos a trabajar en 3 verbos modales, namely can, could, and would, que son can, could, y would. We had explained about modal verbs in a prior class. Habíamos explicado un poco acerca de los verbos modales en una clase anterior, en week number 10, en la semana 10, where we work on should, que trabajamos should, que es un verbo modal para hacer sugerencias. So I want to recall that explanation. Voy a retomar esa explicación because there are a few things that I want to emphasize. Hay unas cuantas cosas que quiero enfatizar, and it's basically how modal verbs work, y es básicamente cómo trabajan los verbos modales. So modal verbs have very specific characteristics. Los verbos modales tienen características muy específicas. The first one is that they do not follow rules. La primera es que ellos no siguen unas reglas. That is to say, they don't follow the third person rule, the ing rule. Ellos no siguen reglas de la tercera persona del singular en presente simple, por ejemplo. Tampoco toman la forma de la ing o gerundio. They are not mutable. Ellos no cambian. No matter if I am working with he or she, or if I am working with we. No importa si estoy trabajando con el pronombre he, con el pronombre she, o con el pronombre we. Ellos no van a cambiar. Su forma va a ser siempre la misma. Another characteristic is that they always go along with another verb. Siempre trabajan junto a otro verbo, which is namely the action, que es quien realmente representa la acción. But this verb is always going to be in infinitive. Pero este verbo con el que ellos trabajan siempre va a estar en infinitivo. Quiere decir que va a estar en su forma base o forma original. No rules, sin reglas también. Which allows us to say, lo que nos permite decir, that we're not going to follow any rule right here, que no vamos a tener reglas en este punto. And today, as we are going to work with requests, y hoy como vamos a trabajar solicitudes y peticiones, we are going to work on questions. Vamos a trabajar en preguntas. It's very important to clarify that right here, we're not gonna use WH question, que en este tema no vamos a emplear preguntas WH, just closed questions, solamente preguntas cerradas, because when you make a request, cuando usted hace una solicitud, you're waiting for an answer that is yes or no. Usted está esperando una respuesta que es sí o no. Can you open the door? ¿Puedes abrir la puerta? Sí, sí puedo. No, no puedo. Indeed, when you make a request, you're not like always waiting for an answer. Cuando hacemos una solicitud, no siempre vamos a obtener una respuesta verbal. If my request is, for example, could you turn off the microphone? ¿Pueden, por favor, apagar los micrófonos? Ustedes no me van a decir sí, sí podemos. Simplemente lo apagan. Y basados en eso, entonces, quiero enfatizar que vamos a trabajar solamente estructura de pregunta cerrada. Now, on the board, you have the information that we need to know for this topic. En el tablero tenemos la información que necesitamos para trabajar este tema, which is basically the meaning of request, el significado del request. Second, requests are made in the form of questions. Las peticiones siempre están hechas a manera de pregunta, por lo menos en inglés. So we're going to work on this structure. Vamos a trabajar esta estructura. And third, we have the structure. Y tercero, tenemos la estructura. So it is the same structure as in yes, no question. Es la misma estructura que en una pregunta cerrada. We're going to need the modal verb. Vamos a necesitar el verbo modal, which is going to be like our auxiliary verb, que va a funcionar justo como lo hacen siempre los auxiliares. It's going to be the first word in my question. Va a ser la primera palabra en mi pregunta, porque su función es esa.
auxiliar de alguna manera o ayudarnos a formular la pregunta. Then we're going to have the subject. Luego vamos a tener el sujeto. After the subject, we're going to need an infinitive verb. Vamos a necesitar un verbo en infinitivo. And finally, we have the complement. Y por último, tenemos el complemento. Now, I've provided 3 examples. Tenemos 3 ejemplos. Can you open the door? Could you open the door? Would you send me the information, please? Could you help me, please? Los 3 que están allí son verbos modales. Los 3 me sirven a mí para formular peticiones o solicitudes. What makes them different is the degree of politeness. Lo que los diferencia es el grado de formalidad que cada uno tiene. I can use them in different situations. Los puedo utilizar en situaciones diferentes. Depending on who am I talking to, dependiendo de a quién le esté hablando yo. So in my particular case, if I am talking to you, si yo estoy hablándole a ustedes, I could use can or could. Yo podría utilizar can or could. Can you show me your answer, please? ¿Podrías mostrarme tu respuesta, por favor? Could you send me the email again, please? ¿Podrías enviarme el correo nuevamente? But if it's the opposite, pero si fuera el opuesto, for example, it's you making a request to me, son ustedes quienes me están haciendo una solicitud a mí, maybe you would not use can. Quizás, solo quizás, ustedes no utilizarían el can, because this is informal, porque esto es informal. When there is a certain degree of respect, y cuando hay cierto grado de formalidad o de respeto, we are mostly likely to use could or would. Estamos probablemente más tentados a utilizar el could o el would. Formalidad. So, there are degree of politeness. Hay unos grados de formalidad y en ese orden de ideas podríamos decir que o representarlo de esta manera. Okay, this is not so formal, no es tan formal. This is more formal. And this is way more formal. Y este de los 3 es el que es muchísimo más formal. Entonces, dependiendo de a quién le estoy hablando yo, voy a utilizar uno o el otro. If I am talking to my boss, for example, si estuviera hablando con mi jefe, por ejemplo, dependiendo del grado de confianza que haya entre él y yo, si es mi jefe y no tenemos mucha confianza, voy a utilizar would. If I am talking to a colleague, si estoy hablando a un colega, no somos amigos, somos colegas, I could use could, utilizaría could. Y si estoy hablando con mi hermano, con mi hermana, I can use can. Now, all of them are like interpreted as podrías, puedes. Todos ellos se interpretan de alguna manera como puedes, podrías. And if we kind of try to translate it into Spanish, we're going to have difficulties understanding it. Y si tuviéramos de pronto la intención de traducir literalmente al español, entonces vamos a tener dificultades en encontrar diferencias entre ellos. Porque su diferencia más que de significado semántico, es decir, el significado de la palabra es su significado en términos pragmáticos. ¿Qué es pragmático? ¿Cómo utilizo la palabra? ¿En qué situación? ¿En qué condición la utilizo? Pues ya sé que voy a utilizar can cuando la situación no es formal. Utilizo could cuando es una situación un poco más formal y en casos demasiado formales, como el que les decía, estoy hablando con mi jefe, entonces utilizaría would. Now, recalling what we just said a while ago, retomando lo que dijimos hace un momento, the structure is always going to be this one, la estructura siempre va a ser esta, and we are going to place the first word is going to be the modal verb, y la primera palabra siempre va a ser el verbo modal. Then I continue with the subject, luego continúo con el sujeto. En estos 3 ejemplos estamos trabajando con you. Then I continue with the infinitive verb, luego continuamos con el verbo en infinitivo sin reglas, sin S, sin ing, sin nada de eso. And then the complement. Now, if we want to take a look at the process of writing a
request, si queremos mirar en detalle el proceso de elaborar una solicitud, aunque ya nosotros conocemos la estructura de preguntas, vamos a retomar entonces lo que veíamos en la semana 10. Y decíamos allá, o allá trabajábamos el verbo modal should, pero lo trabajamos en oraciones afirmativas y negativas. Ahora bien, si yo lo quiero trabajar aquí, quiero tomar esto. Quiero transformar esto, que es una oración afirmativa, y you can open the door, ya sabemos que can significa poder, tú puedes abrir la puerta, into a question, namely a request, en una pregunta, básicamente en este caso una solicitud. Entonces tendría que hacer un cambio aquí estratégico y es el que ya conocemos. Para elaborar preguntas, siempre se invierte el orden del sujeto y del verbo auxiliar, que en este caso es un verbo modal. En ese orden de ideas me quedaría can you, y todo lo demás queda exactamente igual porque ya sabemos que el verbo va en infinitivo y que no lleva reglas. Can you open the door? If you want to make it a little bit more polite, si queremos ser un poco más formales o incluso por educación, por etiqueta, deberíamos decir please. Can you open the door, please? ¿Podrías por favor abrir la puerta o puedes por favor abrir la puerta en este caso? It's very important that we bear in mind that not all the time we're going to be working with you. La mayoría de las veces cuando hacemos una solicitud se la hacemos directamente a la persona. Es por eso que en una gran cantidad de los ejemplos que encontremos tanto en la plataforma como en internet vamos a encontrar que el pronombre que más se utiliza es you. Pero no quiere decir que yo no pueda formularlo con otro pronombre. So let's imagine that I am calling to Gustavo. Estoy llamando a Gustavo. But he did not pick up the phone. His mother did instead. Pero él no fue quien me contestó el teléfono, sino que me contestó su mamá. So I am requesting her to talk to him. Yo le puedo pedir a ella que me comunique con él de dos maneras. Can I speak to Gustavo, please? ¿Podría hablar yo o puedo hablar con Gustavo, por favor? En este caso, no es que me esté formulando la pregunta a mí mismo. Es una solicitud y como yo soy quien va a realizar la acción, quien quiere realizar la acción, puedo utilizar la pregunta con el pronombre I. Another form, otra pregunta, otra solicitud. Can Gustavo call me back, please? ¿Podría o puede Gustavo, por favor, devolverme la llamada? And it's basically the same structure, y va a ser siempre la misma estructura. Verbo modal, sujeto, aquí tenemos un pronombre, acá en cambio tenemos un nombre. Verbo en infinitivo y el complemento. Es la misma estructura. Now, it's very common that we use request in our daily life. Es incluso muy común que nosotros utilicemos solicitudes o hagamos solicitudes de este tipo en inglés y también en español en nuestra vida cotidiana. Como les decía, sin esperar una respuesta. Por eso es que no vamos a ver estructuras para respuestas. No vamos a ver yes, I can, no, I could. Si quisiéramos responder, va a ser la misma estructura que ya conocemos para las respuestas cortas. Sí, no, sujeto y auxiliar. En este caso, el auxiliar ya sabemos que es el verbo modal. Si la respuesta fuera negativa, entonces sería no, sujeto, el verbo modal y nuevamente la negación. Pero como les dije, no lo vamos a utilizar. Por ejemplo, en otra situación hipotética,
Este es un request que utilizamos en nuestra vida cotidiana y que no necesariamente vamos a recibir una respuesta. Could you leave me alone, please? ¿Podrías dejarme solo, por favor? Could you leave me alone, please? Could you lend me money, please? ¿Puedes prestarme dinero, por favor? Even if we are in the classroom, y por ejemplo, si estamos en el salón, podríamos decir, can I borrow your pencil? ¿Puedo tomar prestado tu lápiz? Aquí quiero también hacer una aclaración entre estos dos verbos, lend y borrow. Los dos hacen referencia a préstamos, préstamos de objetos, de dinero, pero uno de ellos significa prestar, es decir, que la acción la haga la persona. En este caso vamos a suponer Carolina. Carolina me va a prestar a mí. Lend. And the other one, borrow, tomar prestado. Si hiciéramos el ejemplo con el lápiz, if I say, could you lend me a pencil? ¿Podrías o puedes prestarme un lápiz? Estoy esperando que la persona misma tome el lápiz de la cartuchera y me lo entregue. Y borrow lo puedo utilizar si, por ejemplo, estamos trabajando y en el escritorio hay una cartuchera de mi compañero. Entonces, yo soy quien va a tomar el lápiz, pero antes de tomarlo le digo, could I borrow a pencil? ¿Puedo tomar un lápiz prestado? Entonces, aunque hacen referencia a una misma acción, varían en quién hace la acción, quién ejecuta la acción. Entonces, muy frecuentemente vamos a utilizar borrow con I, porque soy yo quien va a realizar la acción, y lend con you o con cualquier otro pronombre. Bien,